En el capítulo de hoy estaremos con Patricia hablando sobre la primera sesión en terapia. Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí un día más para hablar sobre salud mental y hoy de nuevo estamos con nuestra amiga Patricia, que es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta, que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de Psicología Online Avanzada. Hola Jota, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal Patricia? ¿Cómo estás tú? Muy bien, ya con mucho calor. Sí, sí, se nota que ha llegado ya el verano con fuerza. Ujú, el verano y las ansiadas vacaciones, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí, señor. Y hoy vamos a hablar otra vez de un tema apasionante, ¿no? Y que le va a gustar mucho a la gente que todavía no haya ido nunca a una terapia, Ujú, pero que esté pensando, ¿no? en hacerlo. ujú. Efectivamente, vamos a enfocarlo desde esa primera sesión, ¿no? Desde la perspectiva del paciente, ¿no? De cualquier persona que se esté planteando el acudir a terapia y, oye, pues un poco vamos a hablar de qué se debe esperar de esa primera sesión, de cómo se puede sentir la persona, en fin, espero que esto pueda animar a muchas personas a que tomen la decisión de acudir a un profesional si lo requieren. Sí, efectivamente, porque muchas veces me imagino que ocurrirá, ¿no? Que los pacientes que estén pensando en hacer esa primera sesión dudarán, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿De qué se va a hablar? Si tienen que prepararse algo, si Ujú. todo ese tipo de cuestiones vamos a intentar resolverlas en el capítulo de hoy. Ujú, efectivamente. Pues si quieres, cuéntanos algo así para empezar. ¿Qué debe, ¿no? ¿Qué debe pensar? ¿Debe pensar algo predeterminado, ¿no? El paciente, o puede ir tranquilo y no necesita nada más que estar. Ujú. Bueno, pues yo me decantaría más por esa segunda opción, ¿no? Porque al final, bueno, es una situación novedosa y más cuando, bueno, pues cuando vamos por primera vez al psicólogo, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante pues acudir con una actitud de apertura, de, bueno, voy a ver qué me encuentro, voy a ver cómo me siento y voy a ver qué va pasando durante esa primera sesión. Ir un poco, bueno, sin expectativas, aunque también siendo realistas, esto puede ser un poco difícil, pero sí, es una situación novedosa a la que la persona se va a exponer y bueno, pues un poco con esta actitud de a ver qué pasa. Claro, porque al final entiendo que el psicólogo va a tomar el control de esa primera sesión y va a ser el que guíe todo lo que ocurra en esa primera sesión. Ujú. Bueno, es importante que el psicólogo guíe, pero también que atienda las necesidades que tenga la persona en ese momento, ¿no? Habrá veces que el psicólogo asuma un rol mucho más directivo, que pueda ayudar a la persona a expresarse o cuando esa primera sesión la persona va con cierto nivel de nervios, pues oye, hay veces que viene bien contar con esta guía del psicólogo, ¿no? Pero también hay otras ocasiones en las que la persona necesita hablar, necesita contar exhaustivamente su problema y entonces el psicólogo pues adoptará un rol mucho más pasivo de escucha activa y de recogida de información. O sea que siempre es importante pues esta flexibilidad con una parte de guía profesional, ¿no? La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Claro, sí, 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 efectivamente hay que saber adaptarse, ¿no? a la persona y a su problema. Uh -huh. Mm, Como paciente, eh,
¿Qué se espera que sienta el paciente, ¿no? En ese primer contacto? ¿Cómo va el paciente a esa primera sesión habitualmente? Ujú. Pues lo más esperable y lo más habitual es que la persona venga nerviosa. ¿Por qué? Porque, oye, me voy a exponer delante de una persona que no conozco de nada y voy a exponer mi vulnerabilidad, voy a hablar de una situación delicada para mí, de mi situación de sufrimiento, ¿no? Entonces es muy esperable que vayamos tensos. Además, siendo la primera vez que vamos a terapia, pues no sabemos cómo va a funcionar la terapia, qué me voy a encontrar. Entonces, como es una situación, como decíamos, completamente novedosa, pues es normal que acudamos en un primer momento con muchos nervios, con cierta tensión, con mucha inquietud. Eh, Esto es muy habitual en un primer momento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya ahí está también un poco en las habilidades del psicólogo ir haciendo que la persona se vaya sintiendo cómoda. Entonces, también lo esperable es que esos nervios se vayan diluyendo a medida que avanzamos en la sesión y que se vayan transformando en una parte pues de comodidad. Aunque sí que es cierto que, bueno, que tenemos que permitirnos también como pacientes un tiempo para ir cogiendo esa confianza, claro. Hay veces que esto no surge el primer día, sino que es más un proceso. Claro, claro. Al final estás delante de una persona como tú y que tenéis que ir conociendo, aunque sea en rol de paciente psicólogo, Uh -huh. para ir encajando, ¿no? Claro, efectivamente, y eso requiere tiempo. Uh -huh. ¿Y cómo se muestra el psicólogo en esa primera sesión? Bueno, pues es muy importante que como pacientes tengamos la sensación de que nos están escuchando, pero no oyendo, sino escuchando, ¿no? Que el psicólogo está atendiéndonos con curiosidad, ¿no? Con un interés real, con un interés genuino, ¿no? Y que además el psicólogo está poniendo en valor lo que nos sucede, está tratando de comprendernos. Entonces el psicólogo pues se va a mostrar desde esta postura de apertura, de comprensión. También es muy importante, poder percibir que el psicólogo no nos está juzgando, ¿no? Porque ese no es nuestro trabajo como psicólogos. Entonces sentir que podemos expresarnos de manera libre, que no va a intermediar en ningún momento el juicio, ¿no? La persona que tenemos delante no es un juez, el psicólogo no es un juez en absoluto, ¿no? Sino que es un igual, es otra persona más, lo que pasa que es un profesional de la salud mental, pero no deja de ser una persona. Entonces es importante que nos podamos sentir de esta manera, escuchados, entendidos, comprendidos y que podemos expresarnos con total libertad. Jo, qué importante, ¿no? Porque el paciente que está pidiendo ayuda, ¿no? Le pasa algo y está pidiendo ayuda y que llegue a un sitio en el que note que es escuchado. Uh -huh. Eh, Claro. Me parece fundamental, ¿no? Esa sensación Uh -huh. de poder contar algo que le está preocupando y probablemente limitando en su vida en ese momento Uh -huh. y, y que haya otra persona detrás que sin juzgarle y con eso que comentas, ¿no? De curiosidad, ¿no? De querer saber exactamente todo lo que ocurre, Uh -huh. eh, hablen sobre su problema. Claro, y esto además es muy importante, ¿no? Porque tenemos que sentir que nos están atendiendo como personas, ¿no? No como una persona más a la que le pasa lo mismo que a 40 personas, ¿no? Sino que sintamos que realmente hay un interés por lo que nos pasa a nosotros de manera individual y que eso permita al psicólogo pues atendernos de una manera personalizada. Esto es fundamental. Creo que es una sensación que tenemos que conseguir transmitir nosotros como psicólogos y que la persona debe de poder recibir este trato. Claro. Entonces, bueno, por lo que me estás contando en esa primera sesión, el paciente va a hablar sobre lo que le ocurre Uh -huh. y ¿solo se habla de este tema, de lo que le está pasando al paciente, o se tratan más temas? Uh -huh. Bueno, pues el aspecto más importante como planteas es el que
se atienda ese motivo de consulta, ¿no? El que nos podamos como psicólogos hacer una idea de qué es lo que está ocurriendo en la vida de una persona, pero yo siempre digo que la primera sesión son las primeras pinceladas de un cuadro, ¿no? De un cuadro que al principio parece abstracto. Luego ya se irá viendo qué forma tiene el cuadro, se irán añadiendo más colores, más matices, pero al principio parece todo un poco caótico, pero necesitamos pues atender a lo que está ocurriendo en ese momento. Pero no solo esto, sino que también el paciente debe de salir de esa sesión con toda la información necesaria acerca de cómo va a ser el tratamiento, en qué consiste la terapia, cómo va a trabajar el psicólogo, a grosso modo. También el paciente, pues eso, necesita poder recopilar toda esta información de cara a que sepa cómo se va a realizar todo el trabajo. Y también que el paciente pueda resolver todas las dudas que tenga, que le puedan surgir de cara al funcionamiento de la terapia. Qué importante, qué importante. Pasa mucho, estoy pensando en situaciones mías personales, Ujú, que muchas veces vamos a un profesional, no solo al psicólogo, incluso en otros ámbitos, a los que ujú, no estamos acostumbrados, yo qué sé, pues cuando tienes algún problema legal y vas a un abogado, o todo este tipo de cosas, en la que desconoces, ¿no? Todo el proceso que va alrededor, como el del ujú, tratamiento psicológico. Qué importante es que te den unas pistas, aunque no te puedan dar el ujú, detalle concreto de qué va a pasar, en qué momentos, en qué tiempos, pero sí que te digan cuál va a ser el proceso, por ujú. qué situaciones se va a pasar, qué cosas sí ocurren y cuáles no ocurren, que cualquier persona puede estar dudando. Y tener esa base, ¿no? Desde el principio, pues te tranquiliza, ¿no? Por lo menos sabes qué puedes esperar y qué no. Ujú. Efectivamente, efectivamente. Cuando acudimos a cualquier tipo de servicio, hablabas, por ejemplo, del tema de abogados, ¿no? Y no sabemos, no nos dan información de cómo va a ser, te sientes como desprotegido, ¿no? Como descolocado y oye, eso no es una situación muy, muy cómoda. Es cierto, como comentas, que a lo mejor no vamos a tener toda la información desde el principio, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que a mí me suelen hacer mucho es, oye, ¿cuántas sesiones voy a necesitar para esto? Hijo, yo realmente siempre respondo lo mismo, pues no tengo ni idea, porque es que no lo puedo saber, porque eh, aunque haya dos personas que tengan el mismo tipo de problemática, por decirlo así, pero cada persona es diferente, cada persona lleva un ritmo, cada persona tiene una vida, una forma de gestionar sus problemas. Entonces nunca podemos anticipar a ese nivel de información. Sí que podemos exponer un poco pues en qué consiste la terapia, qué cosas es importante que vayamos conociendo, etcétera, pero claro, habrá cosas en las que también el paciente tenga que dejarse fluir y tenga que tratar de no controlar. Es decir, compaginar un poco el tener una cierta parte de información básica, pero también permitirse fluir y permitirse ver qué va pasando. Claro, por eso te decía que hay cosas que se pueden saber, Uh ¿no? -huh, Y dar unas pistas de por dónde va a ir el proceso, pero evidentemente es imposible desde el primer momento saber pues cosas como el tiempo, ¿no? La uh -huh. duración y todo esto, porque efectivamente cada caso es un mundo y aunque hayas tenido un caso similar, nunca va a ser el mismo caso, es Ujú, otro caso. exactamente. Ujú. Eh, en esta primera sesión, aunque decías y comentábamos que el paciente debe ir a ver qué se encuentra, ¿no? Lo comentabas al principio. ¿Estaría bien que el paciente se preparase algo para esa primera sesión? Ujú. Bueno, pues sí que hay, nosotros que trabajamos desde la terapia online, ¿no? Pues sí que es cierto que al tener que depender de algo externo, que es un dispositivo, una conexión, etcétera, pues sí que necesitamos el tener todas esas cosas preparadas, ¿no? Como decíamos, un dispositivo que con cámara, micrófono, que se nos pueda ver correctamente, que se nos pueda escuchar con claridad. El tema de la conexión a internet, pues que tratemos
de tener la mejor conexión posible como tanto el psicólogo, pero en este caso hablamos de los pacientes, ¿no? A ser posible una conexión por cable y si no pudiera ser, pues estar lo más cerquita posible del wifi, lo que sea, pero que nos permita tener una conversación fluida en la que minimicemos la posibilidad de que haya cortes. Esto sobre todo pues a nivel más de logística como tal. También es muy importante que la persona pueda contar con un ambiente de privacidad. ¿Por qué? Porque normalmente hacemos las sesiones como pacientes desde casa, ¿no? Y entonces, si yo siento que detrás de la puerta de la habitación pues está mi pareja, mi hijo, lo que sea, pues oye, quizás me voy a sentir un poco cohibida a la hora de hablar de determinados temas, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, sería importante el contar con un ambiente de la máxima privacidad posible, donde yo sienta que me voy a poder expresar de una manera libre. Eso en cuanto a la parte pues de logística como tal, ¿no? Luego ya a nivel de si tengo que llevar alguna anotación o lo que sea, bueno, yo lo que recomiendo es lo del principio, ¿no? Oye, vamos a fluir, no hace falta preparar nada, las cosas irán saliendo con naturalidad y oye, que si se nos olvida contar algo importante, pues podemos disponer de la segunda sesión o muy probablemente tendremos algún medio de contacto con el psicólogo a través de email, de teléfono, de lo que sea, ¿no? En caso de que fuese algo excepcionalmente importante. Entonces, bueno, pues simplemente quizás la parte de las dudas que la persona pueda tener de forma que se puedan resolver durante la sesión y pocas cosas más. Claro, mira qué importante lo que comentas sobre la privacidad, ¿no? De poder estar cómodo, sobre todo para poder expresar todo lo que te pasa. Uh -huh. Y bueno, yo creo que aquí podríamos incluso comentar que comentabas el dispositivo que tuviera, pues es una buena cámara y que tenga un micrófono. Uh -huh. Incluso el uso de auriculares también puede estar muy bien, aumenta la privacidad porque lo que te están contando a ti no se escucha Uh -huh. en la habitación. Aunque lo ideal sería que no hubiera nadie detrás de Uh esa -huh. puerta, ¿no? Y pudieras hablar con total tranquilidad. Incluso entiendo que estar en un sitio cómodo, agradable, donde Uh puedas -huh. estar, que vas a estar al final un rato, ¿no? Pero que no Uh estés incómodo deseando que acabe, que estés, pues, no sé, en un sillón, un sofá, un sitio donde -huh. puedas estar tranquilo. Y se me ocurre que incluso la pantalla donde estás haciendo la llamada, eh, que puede ser, me imagino que podrá ser desde un móvil o un ordenador o una Uh tablet, -huh. pero que estés cómodo, ¿no? Que veas la Uh pantalla claramente, que no estés, si estás, por ejemplo, con -huh. el móvil en la mano, ¿no? Que lo puedas apoyar, Claro, que no tengas cosas que estar así. sujetándolo. Ujú, sí, totalmente de acuerdo. Ujú, Todo eso hace que, bueno, que te preocupes nada más de lo que te está contando el psicólogo y no de todo lo accesorio alrededor y que sea transparente. ujú. Fíjate. Em, en la consulta presencial, que eliminamos toda esta parte técnica, ¿cambia algo? ¿Hay alguna cosa que el paciente deba pensar? Bueno, que bueno, al final me imagino que ir con tiempo, ¿no? Por si tiene que trasladarse o lo que sea, que llegue a su hora, bueno, igual que el que está en su casa, ¿no? Pues que esté preparado con todo el Ujú. equipo a su hora, evidente. Pero el que va a una consulta presencial, ¿debe hacer algo o simplemente, bueno, acudir y poco más? Pues no se me ocurre ninguna otra cosa que particularmente, ¿no? Que tenga que añadirse por el hecho de ser terapia presencial. Como tú comentas, pues tratar de ser lo más puntual posible y poco más. Bueno, y luego cosas que puedan hacer sentirte más cómodo, como por ejemplo, no sé, llevar una botellita de agua, por si en algún momento lo necesitas, pero poco más, porque al final en la terapia presencial ya el propio despacho está o debería estar acondicionado para que la persona se sienta cómoda, ¿no? Sí que hay algo a lo mejor que pueden compartir la terapia presencial y la terapia online, pues que haya una buena iluminación para que podamos vernos adecuadamente, que la temperatura sea cómoda, ¿no? Ese tipo de detalles, pero creo que más allá de eso no creo que haya mucha más, algo más que añadir con respecto a la terapia presencial.
Se me ocurre ahora, según lo estaba comentando, que no sé si ocurre, te pregunto, cuando una persona está yendo al psicólogo presencial, que está tomando la acción, ¿no? Está ya sea en coche o caminando, o transporte público, lo que sea, se Ujú, dirige al psicólogo en ese proceso, aunque solo sea por el hecho de que está yendo al psicólogo, ujú, entiendo que ya está mentalizándose de lo que está haciendo. Sin ujú, embargo, a lo mejor en el momento en el que lo que está ocurriendo es que estás en tu casa y vas a hacer la llamada, igual estás en ese momento haciendo alguna otra actividad, ¿no? Y ujú, cambias en un instante, ¿no? De un segundo de un lado a otro y no ujú, te da tiempo a hacer ese proceso mental ujú, de cambio. No, no sé cómo... ujú. Sí, sí, pues mira, me parece muy buena puntualización, ¿no? El cómo puede ser muy recomendable en terapia online el que la persona no solo estar puntual a la hora de la cita, sino el poder parar unos minutos antes, ¿no? 15 minutos antes, otras cosas que esté haciendo para poder cambiar el chip en modo voy a empezar la terapia, ¿no? Para poder, bueno, dilucidar un poco de qué es lo que quiero hablar esta sesión, qué cosas importantes me han pasado esta semana. Incluso te diría que no solo antes, sino también después, el permitirte, una vez colgamos la llamada, una vez ya salimos de la sesión, pues el poder dedicarte unos minutos a pensar en, oye, de qué hemos hablado, en qué sería importante para mí reflexionar durante un rato o cómo puedo planificar el aplicar algunas de las cosas a la semana. O sea que efectivamente el contar con unos minutos previos y posteriores también puede ser de gran utilidad. Mm, genial. Me, me contabas antes, según estábamos hablando, esa primera sesión de la que estamos comentando todo esto, el hecho de que eran pinceladas, ¿no? Que luego iban a darse color y formas y tal, ¿no? Ujú, Comentamos también que no sabemos cuántas sesiones puede durar. Puede haber gente que piense que acudir a una única sesión, eh, eso ya le va a ayudar o le va a servir de algo. ¿Sirve de algo ir a una primera sesión al psicólogo y no volver? ¿O esa primera sesión no sirve de nada de por sí? O sea, servir ujú. sirve, pero ¿necesita todo el proceso de un número de sesiones, de un proceso terapéutico? ¿O una sola sesión sirve de por sí para ayudar a alguien? Ujú. Pues esto sería como, por ejemplo, se me ocurre compararlo con pues cuando vas a una clase de algo. Por ejemplo, vas a una clase de matemáticas y te van a enseñar a resolver ecuaciones. Con solo una hora es imposible que yo aprenda a hacer una ecuación. A lo mejor puedo aprender como cosas muy básicas, a resolver ecuaciones muy sencillas, pero en cuanto me presenten una ecuación más compleja no voy a saber. Requiero de un entrenamiento, de una práctica, de un anticiparme a variables que puedan incorporarse en esa ecuación. Bueno, es un ejemplo, pero en terapia es lo mismo, ¿no? Con una sola sesión es realmente complicado, por no decir imposible, salvo circunstancias muy específicas, que se resuelva algo. Al final, la situación de malestar que trae la persona a la sesión normalmente lleva un tiempo detrás sintiéndose así y además suelen ser patrones aprendidos a lo largo de toda una vida. Oye, si en una hora fuésemos capaces de cambiar un patrón que se ha aprendido durante 20, 30, 40, los que sean años, estaríamos haciendo magia y la psicología no es una magia, precisamente es una ciencia, ¿no? Que requiere de un proceso para poder generar el cambio. Entonces, una sesión de lo que sirve es de la primera sesión, de lo que sirve es de que el psicólogo pueda obtener estas primeras pinceladas, como decíamos, y luego también al paciente, pues además de iniciarse en este proceso de ir dando información al psicólogo, también, bueno, pues una parte de desahogo, eso sí es cierto, ¿no? Hay veces que tomamos la decisión de empezar una terapia cuando ya estamos al límite. Entonces, por supuesto bueno, pues que va a ser un espacio en el que nos vamos a poder desahogar, vamos a poder sacar todas las emociones que tengamos acumuladas, pero, ojo, el desahogo no genera un cambio. Para poder generar ese cambio necesito mucho más trabajo detrás.
Por lo tanto, es realmente complicado, casi imposible, el generar un cambio en una, pero ya no solo en una sesión, Jota, sino en 4 sesiones. Es que la terapia es una inversión de tiempo. Entonces, vamos a concedernos ese espacio de autocuidado, vamos a ponernos en valor a nosotros y a las dificultades o problemas que estamos teniendo. Así que, vamos a apostar por nosotros mismos y por el tiempo que requiera ir generando estos cambios. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Te lo preguntaba porque yo creo que es una duda que puede tener muchos pacientes, ¿no? Ujú. Voy al psicólogo, acudo a una sesión y con esa sesión ya mejoro, ¿no? Mi vida. Me parece muy importante como lo has contado. Creo que además de estas dudas que pueden tener, hay otros muchos mitos Ujú, sobre la terapia y sobre todo lo que puede ocurrir en esta primera sesión, que igual sería muy interesante que comentáramos en otro capítulo y ujú. hablásemos más sobre ello. Totalmente de acuerdo, porque además es cierto que cada vez más estamos normalizando el hecho de ir a terapia, pero hay veces que esa normalización va de la mano de un poco el desconocimiento. Entonces puede ser muy interesante que sí, que hagamos un podcast de esto y que podamos también ajustar las expectativas de qué es lo que me voy a encontrar en la terapia y desmitificar algunas cuestiones. Genial, pues nos lo apuntamos para un próximo capítulo. Y si quieres, no sé si hacer un resumen o añadir alguna cosita sobre esta primera sesión para ir cerrando este capítulo. Ujú. Vale, sí, pues el tema de momentos previos a la sesión, que no sea de última hora deprisa y corriendo, sino que contemos con un pequeño periodo de tiempo de ir asimilando, oye, de qué sería importante para mí hablar, sin que sea un control excesivo, pero ir un poco asimilando y además preparar todos los requisitos técnicos que necesito para enfrentarme a la sesión. Durante la sesión aceptar que va a haber una parte de nervios, de tensión, de incomodidad, permitir que me acompañen, pero bueno, dejar que se vayan diluyendo poco a poco, expresarme con total libertad porque el psicólogo no me va a juzgar, atender a todas las dudas que me puedan surgir, es decir, salir de esa sesión con las ideas un poco claras de cómo va a ser el proceso a grosso modo y luego después de la sesión pues permitirme un ratito para analizar cómo me he sentido hablando de determinados temas, cómo me he sentido durante la sesión y que eso me pueda movilizar a continuar la terapia más allá. Qué buen resumen, Patricia, me ha encantado y creo que nos ha dejado muy claro a todos esta primera sesión, ¿no? Para qué sirve y cómo se la va a encontrar, ¿no? El paciente una vez que llegue a ella. Uh-huh. Muchísimas gracias, Patricia, y hablamos prontito para un próximo capítulo. Perfecto, un saludo a todos. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.